de trabajar en SGAE trabajaba de abogado de un medio que era de radio. Y la verdad es que tenía un amigo, que a lo mejor lo conocéis, Juan Antonio Cebrán, guionista, que llevaba allí muchos años. El pobre hombre falleció de golpe y siempre era ciego y le trataban pues, como el último en la radio. Él hacía varios guiones para varios programas. Siempre decía, esto es por ser ciego. Y cuando compró la 11 Onda Cero, pues dijo, esta es la mía, ahora paso a ser propietario, ya verás. Pero nada, seguía de guionista ciego en un guión que no le hacían mucho caso. Y fue a ver al director de programas, porque ya se consideraba el hombre más empoderado, ¿no? Como parte de la propiedad. Y le dije, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Porque ya necesito el reconocimiento. Y le dijo el director del programa, pues nada, pasar a ser locutor. Y es verdad que hasta que uno no se hace visible, que es el trabajo bien a través de la escucha o de otra manera, pues tiene ese papel más reducido. Él, la verdad es que ganó mucho, luego siendo locutor de La Rosa de los Vientos, que seguramente que alguno habéis escuchado ese programa, y divulgador, luego además de historia, ¿no? Pero bueno, dicho esto, mi papel no es participar en vuestro debate, sino contaros la ley. Y ahí sí tengo que advertiros que es un cambio radical lo que se pretende con esta reforma. El legislador ha dicho, oye, estamos en el proceso de desmontaje de los servicios públicos, ¿no? Se está viendo, estamos en una sociedad que está cambiando, bueno, pues la sanidad, la educación, y hay otro aspecto que es la cultura, y la cultura está basada en una serie de instituciones. Y fijaros que las entidades de gestión son esas instituciones que realizan esa labor de cuasi sindical, no voy a utilizar, no quiero copiar casi corporativa, casi gremial, casi de cooperativa, donde entregáis vosotros vuestro trabajo y las entidades de gestión intentamos administrarlo lo mejor posible, poner en común ese trabajo y luego repartirlo de una manera proporcional, eso es, al uso que han tenido vuestras obras. Y eso forma parte de la construcción de un sistema de cultura que es buscar incentivos para que la gente pues, siga creando obras, que tenga pues, un aliciente. Es verdad que la vocación cultural a veces es mucho más intensa y uno le anima incluso elementos fuera ya de los materiales. Pero ciertamente el creador profesional, que es finalmente el que hace una cultura pues, con mayor recorrido, porque puede dedicarse a ello, pues espera obtener unos retornos. Y esos retornos están montados a través de estas instituciones. Las entidades de gestión no valen para otra cosa y si no habría que eliminarlas si no sirvieran para ser instrumentales a los autores de poder recibir una remuneración de su trabajo. Y así es como están montadas. Y ayer y en el ámbito de los guiones, esta realidad ha sido así desde hace mucho tiempo. Siempre se dice que las entidades de gestión nacieron con la música. No nacieron con la música, nacieron con los escritores de teatro e inmediatamente también con los escritores para el audiovisual. Ayer cuando se decía pues este camino ante la crisis de guionistas buscando trabajo en Estados Unidos, el primer momento donde los españoles, y junto con otros europeos, se buscaron la vida fuera de aquí, ya fueron los años 30, ¿no? Entonces, Elgar Neville, que es muy conocido, se marchó a Estados Unidos a buscar trabajo como guionista. Él hablaba bien inglés, igual que Sergio, y no tuvo problemas, pero luego fueron otros, y entre los que se encuentra José López Rubio, que aprendió mucho en Estados Unidos y luego lo aplicó en SGAE cuando volvió y se hizo consejero delegado de SGAE. Y este José López Rubio se dio cuenta que el mundo en Estados Unidos, el mundo de Hollywood, era muy difícil si no se conseguían unas condiciones a través de los sindicatos que entonces ya existían allí, a través de los guild y a través de unos convenios colectivos. La Fundación Autor escribió hace poco una biografía de él y hay una anécdota preciosa que no me limito a no contarla, y es que cuando llegó allí,
allí lo que llevaba a la gente era para contar historias y las contaban en castellano y luego había gente que las traducía y veía cuáles de esas historias se podían convertir en producciones. Y llegó allí en un autobús que les llevaban junto con otros europeos y se encontró al final de uno de los estudios de Hollywood a Pindarello. Joder, Pindarello ya era Dios en ese momento en Europa, un creador impresionante, y entonces él se fue al despacho y le dijo, pero maestro, ¿usted qué hace aquí? Y el otro le dijo, pues ganarme la vida, igual que tú, ¿no? Y esa anécdota él la trasladó 20 años más tarde, cuando volvió a España, en la necesidad de construir dentro de la sociedad en la que él pertenecía, pues unas condiciones de trabajo razonables y dignas. Y así es como entendía la sociedad, como un marco institucional para ganarse los derechos. Había otros como Jardiel Poncela, más divertidos, que también tiene la anécdota que decía, bueno, yo la mitad del tiempo en Hollywood me la paso de espaldas volcado en la arena mirando las estrellas y la otra mitad del tiempo volcado en las estrellas mirando la arena, ¿no? Eso lo dedicaba el tiempo de otra manera. Pero bueno, el caso es que desde que en los años 40 SGAE empezó a mirar por los derechos de autor de los guionistas, porque entonces los directores no tenían derechos, fue necesario un tratado internacional, se cobraba, es decir, los guionistas empezaron antes que los directores. Siempre se ha reconocido que eran los primeros creadores de la obra audiovisual, al menos desde el punto de vista del derecho de autor. Miro a Enrique, pero no es ninguna réplica respecto a lo que comentaba ayer, ¿no? Y en esa construcción de las entidades de gestión como instrumentos de gestión, pues lo primero que se estableció, efectivamente, como decía Tomás Resón, además en España como país pionero, es un derecho de remuneración. Derecho de remuneración que hoy tiene más sentido que nunca, porque todos vosotros, cuando habéis firmado un contrato, pues de acuerdo con la ley, lo firmáis y cedéis los derechos al productor para todas las modalidades de explotación que existen en este momento. Pero no es posible cederlo, porque así lo dice la ley, para modalidades de la explotación inexistentes. De tal manera que todos aquellos guionistas y directores que han firmado contratos antes de la existencia de Internet se encuentran que son los titulares de esos derechos para la explotación en Internet. Y eso determinó, y yo creo que lo hizo bien el legislador en el año 2006, que se incorporara un derecho de remuneración irrenunciable e intransmisible, reconocido a todos los guionistas para cuando su obra se explota a través de Internet, a través de cualquier modalidad de streaming o de download. Y eso, la verdad es que nos da una posición pues, única dentro de Europa. De hecho, el objetivo a nivel europeo de las entidades de gestión es lograr que ese derecho de remuneración que existe en España, existe en Polonia y en Italia, pues se extienda a nivel europeo. ¿Y qué es lo que hace con esta propuesta el legislador? Pues el legislador, en esa orientación de cargarse, de desmantelar esas organizaciones que agrupan a los gremios, a los servicios públicos, lo primero que hace es establecer un principio de desregulación, parcial, y ahora veremos, de liberalización. Dice, bueno, estas entidades de gestión lo que hay que hacer es que tengan competencia. Y ha establecido un principio por el cual la gestión colectiva, pues igual que el servicio público de educación o de sanidad, está reservado a que lo preste el Estado. Pues ha dicho, no, aquí pueden participar empresas. Y las empresas pueden realizar actividades de gestión colectiva. Y eso es novedoso completamente. Hasta ahora, en España y en nuestros países del entorno, en Francia, en Italia, en Portugal, en Alemania, la gestión colectiva está reservada a que lo hagan los propios autores, a través de sus propios gremios y sin ánimo de lucro, con el objetivo
que la remuneración que se recibe del mercado llegue sin la menor reducción, la que cuesta el mantener esa organización, al autor. No se busca un ánimo de lucro en la cultura. Lo que se busca es incentivar precisamente la vocación y la dedicación del talento a la cultura. Y, por tanto, no se mete el comercio. Pues el legislador lo que ha hecho es decir que cualquier persona jurídica puede dedicarse a la gestión colectiva. Y eso que parece pequeño, porque no tiene consecuencias inmediatas, la verdad es que revela una visión del legislador, una visión comercializadora de la cultura. Porque ahora, evidentemente, cuando se monten esas organizaciones mercantiles para la gestión cultural, van a tener dos ánimos. Sí, es verdad, captar autores para gestionarles, pero también obtener el retorno para sus accionistas, ganar dinero con esos derechos de autor. Y ese cambio, pues vamos a ver las consecuencias que tenga a medio y largo plazo. Es verdad que eso se prevé para los derechos de gestión colectiva voluntaria, para lo que se llama derechos exclusivos. Pero es la primera caída de la barrera. ¿Quién luego va a ofrecer un límite a que se introduzcan también empresas en la gestión colectiva obligatoria? ¿Cuál es la razón? Si el legislador lo que ha hecho es abatir el principio de que existe un interés general en la protección de la cultura. Y ese interés general es el que justifica que esa actividad esté reservada a estas entidades formadas por los autores y que no pueda intervenir el mercado. Una vez que abates esa barrera, que cambias el principio, que dices que ya no hay interés general en la protección de la cultura y que, por tanto, esto está sujeto a las reglas del mercado, ¿por qué vas a mantener en un corralito una cosa y en otro sometido todavía a esos límites? No va a quedar ningún límite en ese sentido. Pero es que además el legislador lo que ha dicho es, bueno, y estos operadores en el mercado, estos operadores privados, lo van a poder hacer sin límite. ¿Y a qué límite me refiero? Pues fijaros, y aquí voy a hacer un análisis un poco por complementar lo que decía Tomás Rosón, de cuáles son las incidencias de esta reforma en el estatus actual, que al final es el estatus laboral que ustedes tienen. Desgraciadamente, en el mundo del guión pues existe poco trabajador por cuenta ajena, está generalizado el freelance y su estatus es el estatus que le proporciona en gran medida la ley de propiedad intelectual. Pues, ¿cuáles son las incidencias en ese patrimonio laboral del trabajador de la cultura que escribe guiones? Pues la primera y más incisiva, vamos, a mí me parece brutal. El primer texto del anteproyecto tenía una disposición transitoria. Siempre la ley, cuando nos quiere meter algo más dañino, no lo hace en el articulado, siempre van en disposiciones transitorias. Como dicen, esto por aquí se mete. Pues, ¿cuál es la disposición transitoria cuarta? Pues establece que las tarifas, o sea, los precios de sus guiones a través de la entidad de gestión, pues hay una presunción de que son abusivos, porque han sido establecidos por entidades de gestión que actuaban en régimen pues, solitario en el mercado, monopolístico. Dicen, bueno, pues lo que vamos a establecer es que durante los 6 primeros meses las entidades de gestión tienen que presentar sus nuevos precios, sus nuevos valores. Y durante esos 6 meses los usuarios, digamos una televisión, va a poder pagar esos precios, pero con un descuento de un 30%. ¿Os imagináis que en cualquier sector, pues en el sector de la minería, que está tan dañado, o el sector automovilístico, de repente cogieran el convenio colectivo y dijeran, bueno, pues estos salarios creemos que han sido negociados por la UGT y comisiones con una fuerza desmedida, los precios son muy altos, pues oye, en los próximos 6 meses, mientras que se llega al nuevo convenio, con una reducción de un 30%. Bueno, pues eso es lo que dice la disposición transitoria cuarta. Y durante esos 6 meses hay que establecer unas nuevas tarifas de acuerdo con unos criterios novedosos que tiene el legislador.
Y entre esos criterios, el legislador, que están en un nuevo artículo 157, lo que establece es que se tendrá que tener en cuenta cuál es el beneficio, uno de ellos, es verdad, pero muy dañino, cuál es el beneficio que obtiene la empresa. De tal manera que si la empresa no tiene beneficios, entonces no tiene valor los contenidos que son gestionados por las entidades de gestión. Bueno, pues eso es lo que se pone en cuestión. Debo decir que este artículo, después del lobby que han hecho las entidades, ha sido mejorado, pero todavía tiene importantes riesgos, porque ahora depende de que haya acuerdos firmados, por ejemplo, con los radiodifusores, donde se te reconozcan las tarifas. Bueno, rápidamente dirán que no los reconocen. Pero el segundo elemento es que, y en otra disposición también de las que no está en el articulado principal, en una disposición adicional, se establece que además las entidades de gestión tendrán que tener unos precios especialísimos para las entidades de radiodifusión que prestan servicios públicos. ¿A cuál nos estamos refiriendo? Pues a las televisiones autonómicas y a la televisión pública. O sea, que un trabajador en la radio o la televisión autonómica cobra un salario menor porque esté trabajando en una empresa que presta servicio público. ¿Por qué el trabajo de los guionistas va a tener que tener un precio menor porque quien financia la televisión sea la administración pública? La verdad es que eso es, desde el punto de vista, y afortunadamente estamos en un ordenamiento jurídico mayor del español, estamos en el ordenamiento jurídico europeo, y a nivel europeo está prohibido que se establezcan condiciones de acceso a bienes y servicios a las empresas públicas o a las empresas privadas discriminatorias. Y, por tanto, tiene poca virtualidad ese artículo, pero revela también la intención del legislador, y es no dar valor a los trabajadores de la cultura. Bueno, esto, pues que paguen un poco menos, que ahora que las televisiones públicas tenemos menos ingresos, oye, donde vamos a hacer la sangría, donde vamos a conseguir el ahorro, es en los derechos de autor. Otro de los elementos, y digo todo esto que estoy diciendo, sin embargo, si se trata de un operador privado que gestiona derechos, entonces no están sometidos a estas reglas. Esto solamente se aplica a cuando los autores actúan de forma colectiva en el mercado a través de una asociación, a través de ser una entidad de gestión. Pero si viene una empresa y se monta mañana en España y empieza a llamarle por teléfono para hacer una... a ellas quedan fuera de esta regulación. Por eso es lo sanguinario de esta regulación, porque se ataca directamente a esas organizaciones representativas, gremiales, y se favorece la entrada en el ámbito de la cultura de la empresa comercial. Otro de los elementos es el control del precio. A partir de la aprobación de esta reforma, las tarifas que se establezcan, por ejemplo, del derecho de remuneración, van a ser examinadas por una comisión pública, y esta comisión pública es la que va a determinar si es el precio adecuado. Fíjense, yo, en mi opinión, eso, si estuviera bien hecho, da seguridad jurídica y no es malo per se. Lo malo es cuando te ponen un órgano administrativo que no va a responder a establecer criterios de precio con justicia de lo que es el valor en el mercado del derecho que tú entregas, cuál es la importancia que tiene ese contenido que tú das en el medio que se utiliza, sino lo que se va a tener en cuenta es cuál es el efecto económico, probablemente el lobby, que siempre será más fuerte del que esté al otro lado. Y si vemos la composición de esta comisión, que se llama la Comisión Primera de Propiedad Intelectual, pues es una comisión formada por funcionarios o designados por la propia administración pública. Y la experiencia que tenemos en copia privada, pues es la que ha explicado Tomás Rosón, que de
una horquilla de 100 a 125 millones de euros por la copia privada, cuando el legislador ha tenido que establecer cuál es la remuneración de los autores, la ha dejado en 5. Y claro, da pánico. En otras legislaciones, por ejemplo, en Suiza, por ejemplo, en Alemania, sí existe un panel que finalmente estableza en situaciones de conflicto esos precios. Pero ese panel está formado por personas designados, fijaros, con carácter vitalicio, casi con ese carácter de juez, completamente independientes de la administración, y en lo que yo conozco ha funcionado razonablemente bien para los intereses de los autores, fijando remuneraciones que desde luego son sensiblemente mucho más altas de las que están fijadas incluso hoy a través de las entidades de gestión en España. Otro de los elementos, y es que el legislador dice, bueno, este interés público que justificaba que yo hiciera una regulación de protección de la propiedad intelectual, que justificaba a las entidades de gestión y reservarlas a ellas esta actividad económica, porque en nuestro derecho las actividades económicas se basan en el principio de libertad. Cualquier puede intervenir, salvo que exista un interés público. Ese interés público es el que justificaba que se reservara a las entidades de gestión pues la administración de los derechos de autor. Oye, es que tengo un interés en que el autor saque el mayor beneficio, por eso sean sin ánimos de lucro, y que además se consigan los mayores incentivos para el mantenimiento de la creación. Bueno, pues desaparecido ese interés público, porque ya se permite a cualquier empresa, resulta que el legislador pues, tiene ganas de seguir metiendo el dedo en la vida interna de las sociedades y entonces les impone toda una serie de reglas. Les impone, por ejemplo, pues las reglas de qué hacer con el pendiente de identificar. O sea, si las entidades de gestión deciden que el pendiente de identificar, y más en estos tiempos de crisis, es razonable, se utilice para acrecer los repartos, y no para otro tipo de actividades, pues se lo prohíbe, porque el legislador va a establecer, va a sustituir la voluntad de los socios y va a decir que hay que destinarlas a unas determinadas actividades concretas, que son de promoción cultural. A lo mejor están bien, pero ¿por qué decidir eso en lugar que sean los socios? O decidir, por ejemplo, que con los intereses que se obtengan hay que utilizarlos para un determinado destino. O decidir incluso cómo va a ser el voto. Es verdad, se establece un voto igualitario para la elección de los miembros. Bueno, ahí podemos tener posiciones incluso distintas en las entidades de gestión del audiovisual. Pero ¿por qué quitarlo de la autonomía de decisión de las sociedades? Y, sin embargo, en los operadores privados, oye, no, pueden hacer lo que quieran. Ahí no se interviene por parte de la Administración. Otro de los aspectos importantes donde también el legislador cambia las reglas de juego es en un tema muy técnico. Y es que hasta ahora, y es verdad que esto también solo se aplica a los derechos exclusivos, las entidades de gestión, cuando acuden a los tribunales, lo único que tienen que demostrar es que tenían la autorización de la Administración, pero no tienen que demostrar a quienes representan. Imaginemos si tuviéramos que probar que representamos a cientos o miles de autores. Sería una tarea imposible. Cada demanda que ponemos, que no son pocas, porque en España, desgraciadamente, hay mucha infracción de los derechos de autor, pues se convertiría en un coste abrumador. Sería imposible la tarea de defender los derechos. Y al final, para que los derechos sean aplicables, necesitas tener la capacidad de ir a los tribunales. Pues el legislador ha suprimido esa capacidad de las entidades de gestión, esa, lo que llamamos técnicamente, legitimación de las entidades de gestión, el poder acudir a los tribunales simplemente con la Administración, pero sin prueba de otro elemento. En el último texto, la verdad es que han visto la barbaridad de eso, han sido muy criticados. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues lo han resuelto dando legitimación también a las organizaciones privadas. Dice, vamos a ponerlas en igualdad de condiciones a las asociaciones de autores y a las compañías mercantiles que se dediquen a la gestión. Hombre, pues la verdad es que es una barbaridad. Porque la justificación de este estatus especial de las entidades de gestión era por el carácter masivo que tenían. Y, sin embargo,
que una organización privada que a lo mejor represente a 10 autores, ¿por qué va a tener esa especialidad? Y ahí a lo que va es a lo que llamamos los técnicos el descremado de la gestión colectiva. Lo que se están generando son incentivos para que los autores de mayor éxito económico salgan de estas entidades, sean atraídos por las organizaciones empresariales y poco a poco se vaya deteriorando este carácter gremial y asociativo. Y sobre todo que sea mucho más costoso, porque las entidades de gestión están basadas en un principio mutualista. Pues como los sindicatos o como las cooperativas, si se saca al que hace el tomate raz del otro, pues probablemente las capacidades de negociación en el mercado van a ser disminuidas. Van a ser disminuidas y se van a conseguir menores precios. Y esos menores precios, además, van a afectar fundamentalmente al repertorio minoritario, no al repertorio de mayor éxito. Y claro, el repertorio mayoritario es que no es español. El otro día veíamos que cerca del 50% del audiovisual que se emite en España es americano, exclusivamente americano. Y también tienen el derecho de remuneración. Y no, o se conserva este carácter mutualista y se apalanca el autor minoritario en que también el que tiene más capacidad de negociación está adentro y, por tanto, nos servimos de eso para lograr unas mejores condiciones, o al final se producirá esa discriminación de precio. Fijaros que esto, que digo, se verá a medio largo plazo, pero ¿hay indicios de que esto puede ser así? Pues digo, un mercado que se ha fragmentado en este sentido es el mercado de la música en el ámbito europeo. Antes, toda la música se gestionaba a través de entidades de gestión. En el ámbito europeo, para el online, ese mercado se ha fragmentado. Y los grandes repertorios, el repertorio de los Beatles, ya no está con el repertorio de los hombres G. Y el repertorio de los Beatles consigue unas remuneraciones mayores en el mercado europeo que el repertorio de los hombres G. Eso es lo que demuestra que esta tendencia de evaluar, erosionar el carácter mutualista, el carácter gremial de estas organizaciones, generando esa posibilidad de la entrada en el mercado y generando incluso incentivos para esa disgregación, produce a medio o largo plazo ese fenómeno. Y es un fenómeno, decía Luis, oye, explica el sentido. Pues el sentido, básicamente, es al final un problema de rentas, donde el gobierno quiere situar dentro de la cadena de explotación de la industria cultural, ¿dónde quiere colocar las rentas? Las quiere colocar las rentas en los distribuidores, en las plataformas que al final son las que comunican los contenidos o en aquellos que los crean. Pues esta ley, claramente, por lo que apuesta, es por situarlos en los últimos eslabones de la cadena y no en la primera. Cuando, curiosamente, el tejido cultural español lo que está basado es en pequeña, mediana empresa, dentro de la cual sitúo también al creador individual, y lo que tenemos es talento. Pero apostamos absurdamente en esa política cultural en ese sentido. Tomás ha explicado el tema de la copia privada y, por tanto, y además creo que me he extendido quizá en exceso. Bueno, mi misión era explicarles lo que hay detrás, pero he hecho un poco el análisis para que se vea de los puntos de la reforma. Espero no haber sido demasiado farragoso, que es lo que